16 desaparecidos. No se lo cree nadie en una riada tan inmensa como la que ha habido. Mientras Pedro Sánchez se encuentra en Brasil en la reunión del G20 haciéndose la foto y dejando imágenes tan ruborizantes como estas, lo cierto es que junto a la fugada de la justicia, podríamos decir entre comillas, porque estaba citada a declarar y la acompaña Begoña Gómez, nos encontramos con unos jefes del Estado o un jefe del Estado, Felipe VI y Leticia, que ponen en su sitio al actual presidente del gobierno. Y es que las desavenencias entre ambas fuerzas, por así decirlo, las desavenencias entre Felipe VI y Pedro Sánchez crecen a cada día que pasa. De hecho, os ponemos en antecedentes porque muchos habréis visto probablemente las imágenes de lo que sucedía en las calles de Paiporta, zarandeados por el barro, humillados, insultados, especialmente Pedro Sánchez, pero lejos de esconderse como hizo el presidente del Ejecutivo, Felipe VI y Leticia viajan por sorpresa esta misma mañana a Chiva. Lo hacen bajo el más estricto de los anonimatos, podríamos decir, porque no figura en su agenda oficial, y lo hacen precisamente por lo que sucedió en su día y por lo que algunos tratan de esconder, porque precisamente descubrimos gracias al director del cierre digital, Galiacho, qué es lo que sucedió cuando Pedro Sánchez recibía ese palazo por la espalda. El enfado que tuvieron el rey Felipe VI y Pedro Sánchez horas después de esa visita a Paiporta, dramática que tuvieron, con los reyes llenos de barro, el presidente Sánchez apaleado entre comillas y que tuvo que salir rápidamente por la situación que vivía. Y les voy a contar lo que ocurrió después, es exclusiva del cierre digital. Después del rey aguantar ese chaparrón de barro, lodo y de quejas de los vecinos, acudieron a ese centro de emergencias de la Generalitat. Sánchez, indignado, le dice al rey Felipe VI que por qué no se había ido con él y por qué aguantó allí dejándolo a la altura del betún. No te lo voy a perdonar, esto no se hace, al presidente, etcétera, etcétera. Y cuando el rey Felipe VI le dice al presidente Sánchez que va a seguir con su visita oficial y que va a ir a Chiva, una localidad devastada, Sánchez no les dejó. La Casa Real en ningún momento, como ustedes vieron, anunció que se iba a suspender esa visita. Fue muy posterior cuando sacaron ese comunicado diciendo que se suspendía. Después de que Sánchez le dijera al rey que no iba a ir a Chiva. El rey quería ir, Leticia Ortiz quería ir. Leticia se había tomado eso como una cosa personal, pero Sánchez dijo no y no. Y dijo, y si vas, le digo a Marlaska que no te lleve la Guardia Civil, que son los escoltas del rey Felipe VI. El rey suspendió la visita a Chiva. Por eso el rey y Leticia Ortiz lo llevan clavado. Pero el rey ha tomado la medida de ir a Valencia. Y según me cuentan, volverá la próxima semana en agenda institucional con Leticia Ortiz a las localidades donde primeramente les acogieron con barro y lodo. Pues bien, con todo esto presente vemos las diferencias entre el jefe del Estado y el presidente del gobierno. Un jefe del Estado que se ha revelado ya en varias ocasiones, como por ejemplo mandando a su Guardia Real, que es lo poco que puede hacer cuando vemos todavía las imágenes 3 semanas después que se ven por las localidades valencianas. Vemos la más absoluta de las miserias y vemos la más absoluta de las tristezas, porque siguen en un abandono constante. De hecho, las imágenes, por ejemplo, achicando agua de los garajes con un cubo de basura, creo que resumen bastante bien en qué estado de protección se encuentran los valencianos, porque la realidad es que gobierno regional y gobierno general no están haciendo absolutamente nada. Mierda para ellos. Insulto, porque no nos han ayudado a nada. Ni nos han dado nada. Gracias a los voluntarios que han venido de todos los sitios. Ole sus cojones. Y las comidas me las dio los voluntarios de todo España. Sí. Pero lo cierto es que Felipe VI y Leticia vuelven a dar en los morros a un Pedro Sánchez que está muy poco preocupado de los muertos que deja en España y que sigue muy preocupado de pasar a la historia, que es uno de los mensajes que el que fuese brevemente ministro, Maxim Huerta, relataba, ¿no? Que Pedro Sánchez lo que quiere es pasar a la historia y precisamente para eso se va a hacer la foto a Brasil. Pero lo cierto es que esa falta de humanidad por parte del presidente del gobierno es todo lo contrario por parte de sus majestades los reyes, porque el motivo por el que los reyes Felipe y Leticia han ocultado su viaje inminente a Valencia lo destapa en la mañana de hoy la revista Lecturas. Exactamente dicen que no aparece en su agenda oficial, que los reyes de España se trasladan a la zona para conocer de primera mano las consecuencias de la dana, y lo cierto es que van a estar, esto ya se sabe, en el barro, pero precisamente en el barro de la localidad valenciana de Chiva. ¿A qué se debe tanto secretismo?, se pregunta este medio de comunicación. Pues bien, están llevando la preparación del viaje de forma muy discreta, porque lo cierto es que no quieren entorpecer de ninguna de las maneras. Saben que ya hubo mucha tensión en la anterior ocasión, los voluntarios se quejaban de que estaban prácticamente todas las zonas paralizadas, de que necesitaban ayudar y que estaban los presidentes y en este caso también los reyes pues haciéndose la foto. Quieren eludir cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido. Recordemos que todos los viajes son autorizados por Sánchez, que probablemente la idea de acudir ese día y a esa hora fue por parte del gobierno sanchista, y en esta ocasión quiere desmarcarse totalmente. De hecho, se habla de que Pedro Sánchez habría presionado a los reyes para que no acudiesen sin su presencia. Está todavía por confirmar si aparecerá el presidente Mazón, pero lo cierto es que es muy digno, podríamos decir, y están demostrando una gran diferencia con la clase política trasladando este mensaje.
El deseo de los reyes es no molestar, dicen palabras textuales, en ninguna de las tareas que se están llevando a cabo, porque son conscientes precisamente de que todavía queda mucho trabajo por delante. De hecho, dicen que el objetivo de los reyes es claro, piensan que todo lo que está en su mano es necesario para ayudar a los miles de afectados y a su vez para dar visibilidad a la catástrofe, para que las ayudas no se paralicen. Y es que si echamos un vistazo a los medios de comunicación y concretamente a los espacios televisivos, Espejo Público, programas como el de Ana Rosa Quintana, el de Joaquín Prat, ya están dejando atrás todo lo que tiene que ver con las víctimas. Ya hay nuevas tragedias, nuevos dramas, ya se demuestra que lo de Valencia era de usar y tirar para los medios de comunicación, y precisamente los reyes han leído ese juego. El mismo rey que sembraba las dudas cuando decía que había muchos bulos, o básicamente decía no os fiéis de todo lo que os cuentan, que muchos señalaban que daba voz a la Sexta, otros dicen que no, que realmente lo que estaba haciendo el rey es pues ejemplificar que él con sus conocimientos militares, tal y como señalan cada vez más fuentes, no se fía ni mucho menos de las cifras. De hecho, insisto, incluso doctores hacen este tipo de declaraciones en las últimas horas. Médico forense, profesor, maestro José Cabrera, bienvenido. Por su experiencia en muchos casos similares al que ha ocurrido con esta riada de la gota fría, ¿usted se cree los datos oficiales? Recordemos, 226 muertos y 14 desaparecidos. Vamos a ver. Los muertos son evidentes. Yo soy médico forense y el forense solo ve lo que tiene delante. Y si hay un cuerpo, hay un muerto. Por lo tanto, si se han contabilizado 226 fallecidos con certificado de función, autopsia y entrega a la familia, esos son los muertos evidentes. Y ahora viene a partir de aquí la pelea política por las cifras. 16 desaparecidos. No se lo cree nadie en una riada tan inmensa como la que ha habido. Primero, porque la riada acaba en el mar y muchos de esos fueron al mar y no van a volver. Segundo, porque hay toneladas y toneladas de lodo que han inundado un montón de barranquillas. Decir 16 desaparecidos, para mí como forense que ha estado en varias tragedias de este tipo, es sencillamente ridículo y tiene un claro motivo político. Pero volviendo a lo que tiene que ver con el rey, vemos las grandes diferencias y vemos como en clave diplomática, podríamos decir, le dan un sopapo tremendo a un Pedro Sánchez que hace agenda política con los muertos, a un Pedro Sánchez que aprovecha la tragedia y un Pedro Sánchez cuyo ministerio, no podemos olvidar, trasladaba a la sociedad ese mensaje de este es nuestro momento, porque para los políticos, y da igual los bandos, y da igual los colores, y da igual absolutamente todo, cualquier cosa es una oportunidad, porque para los políticos con más de 219 personas fallecidas se les debería caer la cara de vergüenza y deberían renunciar al poder que tienen, porque es la clase del dirigente y es la élite, pero no lo están haciendo, y Felipe VI y Leticia son conscientes de ello y por eso precisamente van a Valencia, porque saben que los medios de comunicación están en connivencia con la clase política, que ya están corriendo un tupido velo con todo lo que tiene que ver con la Comunidad Valenciana y con el desastre de la Dana, y en este sentido vemos las dos Españas, las dos diferencias, la política y esos reyes, que algunos dicen que no deberían estar, pero vemos que mejor tener un jefe del Estado que sea rey y que tenga sangre azul entre sus venas, a tener a un presidente del gobierno, sea del partido que sea, porque hemos visto que los dos partidos principales no han estado a la altura de las circunstancias, que nos dejen en ridículo y que no tengan por lo menos humanidad, que en este momento es lo que precisamente se precisa en una situación tan catastrófica y tan desastrosa como la sufrida el pasado 29 de octubre en Valencia.